¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast ABC Social Casos de Éxito y en esta edición vamos a tener una grata compañía, precisamente de David Montoya Chomba. Él es subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha ocupado hasta el mes de enero del presente año como subsecretario de Prevención y Gestión de la Información de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad rectora a nivel nacional en las políticas y en la ejecución de actividades para la prevención de los conflictos, la gestión de los mismos. Entonces, yo quisiera dar un grato saludo de bienvenida a David. Buenas noches, un gusto tenerlo y muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre la gestión de los conflictos a nivel de prevención y muchos detalles más. Bienvenido, David, buenas noches. Buenas noches, Tito. Muchas gracias por la invitación a ABC Social y aquí a las órdenes para poder conversar sobre todos estos temas. El perfil profesional suyo, quisiéramos conocer David Montoya a nivel profesional, el currículo largo que ha tenido quizás en los años anteriores a ocupar el cargo en la presidencia del Consejo de Ministros. Usted tiene una larga data en la función pública. Por favor, sí. Contamos un poco más. Yo soy magíster en ciencia política con especialización en políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la PCM, como tú has mencionado, he sido subsecretario de Prevención y Gestión de Conflictos hasta enero de este año. Y al mismo tiempo, en el 2017 también estuve en la PCM, empecé como coordinador, llegué a ser jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, allí nos conocimos. Eso, digamos, en el rubro de la PCM. Y después he estado muy vinculado a los temas de desarrollo territorial y descentralización. He sido 6 años subgerente regional de descentralización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene una sugerencia específica sobre ese punto, ¿no? Para el tema de transferencia de funciones del gobierno nacional precisamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima. He trabajado en el grupo Propuesta Ciudadana también sobre temas de descentralización, hemos creado en su momento, en 2007, con GIZ, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Por ejemplo, cuando se concentra todo, el Consejo Nacional de Descentralización se concentra todo en la PCM. Desde el Grupo Propuesta Ciudadana con GIZ logramos establecer ese espacio que hasta ahora subsiste, ¿no? Y hemos estado, he sido director de políticas también en el sector cultura, en la Biblioteca Nacional. Establecimos ahí un enfoque territorial para el Sistema Nacional de Bibliotecas que no tenía, desde el 2020. Entonces, eso básicamente ha sido, bueno, y también he tenido un recorrido importante a nivel parlamentario, como asesor de comisiones principales, comisiones investigadoras, ¿no? Y he pasado por ahí unos buenos años también, que permiten de alguna manera conocer varios lados del sector público y establecer de alguna manera posibles salidas también, digamos, a conflictos o a problemas que se puedan presentar. Eso en líneas generales. Un currículum bastante interesante a nivel profesional, seguramente que ha permitido que todo este conocimiento previo aplicarlo precisamente en la presidencia del Consejo de Ministros, donde usted ha desempeñado un alto cargo como funcionario público y en materia de la gestión de los conflictos. Existen 2 reportes a nivel nacional que todos los estudiosos en ciencias sociales refieren para analizar el escenario social. Uno de ellos es el reporte de la Defensoría del Pueblo a nivel de conflictos sociales y el otro es el reporte de Huyakniki. En este reporte de Huyakniki, que traslada y edita la presidencia del Consejo de Ministros, también se hace un diagnóstico social de cómo está el país en términos de conflictividad. Precisamente yo quisiera abordar desde su experiencia en la gestión pública, cómo ha aportado su valía profesional en la prevención de los conflictos sociales. Si bien es cierto, en este último quinquenio no han trascendido tanto los conflictos sociales quizás como en los gobiernos predecesores, pero hemos tenido episodios fuertes, por ejemplo, el tema post-pandemia, el conflicto en el sur, en Puno, en Ayacucho, en Arequipa, y precisamente estos conflictos llegaron hasta la etapa de crisis. Pero entiendo yo que desde el Estado existe la propuesta para prevenir estos conflictos
y quizás muchos de estos no sabemos porque no llegan hasta la televisión, no llegan hasta las redes sociales, porque sí es una labor efectiva. Sí, mira, una de las cosas que hemos hecho, yo creo que es un trabajo importante que se ha realizado desde el 2023 hasta el 2026, es poder fortalecer la parte de prevención de la gestión de los conflictos sociales, porque estos se han diversificado, ¿no? No eran tan complicados como los que conocimos entre el 2015 y el 2017 cuando estuvimos en la OMDS, donde digamos, eran conflictos bien duros y complejos, ¿no? De alguna manera también las organizaciones empezaban a conocer, por ejemplo, en Ancash o en Apurímac, en Las Bambas, las comunidades, empezar su relacionamiento con las empresas mineras, con sus acuerdos y sus compromisos bilaterales, ¿no? Que hasta ahora se mantienen en muchos casos, ¿no? Pero una cosa que, por ejemplo, sí ha aparecido con más nitidez y no aparecía hasta el 2018, 19 por lo menos, de lo que yo recuerdo, es que en la tipología de conflictos, el primero siempre, en el caso de la PCM, siempre es minería, el tipo de conflicto. Pero el segundo, inmediatamente después, es bienes y servicios públicos. Es entrega de bienes y servicios públicos por los tres niveles de gobierno, los problemas que hay ahí. Y si uno ve las marchas, por ejemplo, acá en Lima en estos últimos días, las 3 o 4 marchas que han habido y las que vienen, todas tienen que ver con proyectos de agua y saneamiento, con temas de escuelas. O sea, es el Estado otra vez que tiene problemas un poco para cumplir y oportunamente con esa entrega. Entonces, en esa lógica, nosotros lo que hicimos es, a fines nos propusimos 2 metas. A fines del 23 iniciamos un proceso de institucionalización con el Poder Ejecutivo para construir una política nacional de prevención y gestión de conflictos. Se formó un equipo y en julio del 24 CEPLAN nos aprueba el informe de pertinencia. El informe de pertinencia es como el informe cero en el proceso de aprobar la política, ¿no? Son 3 entregables, digamos, el informe de pertinencia, donde CEPLAN te dice es pertinente hacer esta política. Entonces, eso se sustentó, se aprobó, y en noviembre del 24 se aprueba el grupo de trabajo multisectorial, con la Secretaría Técnica que la tenía la subsecretaría que yo tenía en ese momento, y logramos avanzar, tenemos avanzados una propuesta de primer entregable ya, con todas las dificultades que han habido, o sea, con todos los cambios que han habido. Yo entré con un presidente del Consejo de Ministros y he salido con el 4.º presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo. A pesar de eso, hubo posibilidades de avanzar en esa línea. Y eso está pendiente. Hoy día las cosas se han complicado más políticamente a nivel institucional, seguramente, pero digamos, cualquiera que retome hoy día el tema de la política ya no tiene que empezar de cero. Ya el informe de pertinencia está aprobado, ya tiene un escalón, de alguna manera. Y ahí lo que queda es continuar. Y el segundo producto que nos propusimos era mejorar la plataforma de prevención y gestión de conflictos. Esta ya, hasta el año pasado, se han logrado las mejoras que no tenía la plataforma, ¿no? Para, por ejemplo, el seguimiento de los compromisos, para que los otros sectores sectores y gobiernos regionales que tienen conflictos puedan interactuar en ese espacio de la plataforma también, construir y colocar ahí su data y generar ahí su propia data también a partir de los informes, ¿no? Todo eso ya es posible. Tenemos incluso, elaboramos una propuesta de decreto supremo para que paulatinamente y progresivamente los sectores vayan incorporándose a esta plataforma, como se ha hecho con el Go.pe y otras experiencias parecidas, ¿no? Entonces, eso está, esos documentos ya terminados, aprobados, ¿no? E incluso hay un protocolo también para promover, por ejemplo, la formulación o lineamientos o la formulación de oficinas de conflictos a nivel de gobiernos regionales, ¿no? Entonces, hay esos instrumentos y que yo entiendo un poco prácticamente las razones de mi salida tienen que ver un poco con eso también. La crisis política es de condición que a veces ya se ha atascado un poco la cosa. Yo siempre digo,
Para que haya políticas, se necesita hacer política de verdad, ¿no? O que por lo menos haya un espacio concreto, digamos, que apruebe o que movilice o que empuje ese asunto, ¿no? Ese tema, digamos, en los últimos meses ya no, muy claro, o sea, se nota lo que existe, lo que uno ve en el gobierno lo nota claramente de lo que está ocurriendo a nivel. Y entonces hay como una suerte de stand-by en este momento, pero esos documentos, esos instrumentos, como te digo, están ahí aprobados, están formulados y están como para que, digamos, políticamente sean promovidos, digamos, desde los más altos niveles, porque en la plataforma, la propuesta que tenemos es un decreto supremo. Hay una propuesta de decreto supremo para que eso, digamos, hay una obligatoriedad precisamente para que todos, el Poder Ejecutivo en primera instancia, puedan usar e integrarse a esta plataforma, ¿no? Hay como 16, 17 a nivel del Poder Ejecutivo que tienen oficinas de conflicto, ¿no? Y entonces sería importante tener, digamos, este integrado, ¿no? Entonces, esas cosas están avanzadas. Entonces, lo que falta es siempre, sí, Se han puesto los cimientos para que el Estado articule a nivel de sus ministerios actividades de prevención, siendo sí, la PCM la entidad rectora, teniendo el soporte de los 17 ministerios que hace precisión, y también quizás en algunos gobiernos regionales, ¿no? No todos los sí. gobiernos regionales tienen una oficina que gestiona sus conflictos. Hay 13 Entonces, oficinas. entonces todavía hay esfuerzos por hacer, más allá de estas primeros cimientos que se han colocado, y esto en la práctica, ¿cómo funciona? Ejemplo, ¿no? Si el Ministerio de Energía y Minas tiene una actividad, ¿cómo articula a nivel del Estado con sus pares ministeriales? Teniendo quizás un conflicto no necesariamente de un origen único, con una demanda única. Normalmente los conflictos tienen una demanda multidimensional, ¿no? Tienen educación, tienen salud, necesitan carreteras, necesitan qué sé yo, promover espacios de debate legislativo y otros más, ¿no? Porque sabemos que el conflicto es un combo de necesidades. Efectivamente, Nilton, lo que pasa es que, a ver, todo lo que tú miras en el Ubianique en este momento, y que se miraba, y el Ubianique viene de la época de la oficina de la ONDS de 2012-13, toda esa información que es, digamos, la información que posee la presidencia del Consejo de Ministros. No es toda la información de todos los espacios de diálogo habidos en el poder. El Ministerio de Energía y Minas tiene sus propios espacios, el Ministerio de Transportes tiene sus espacios y Vivienda también los suyos, ¿no? Pero precisamente por eso es que hemos construido esa plataforma y ese marco normativo precisamente para que haya una cosa integrada, porque además esta plataforma, digamos, forma parte, es parte de las entregables o de los objetivos de cumplimiento del Plan Nacional de Competitividad al 2030. Y entonces ya hay indicadores que hay que cumplir para este año, 26, y otros para el 30 también, ¿no? Y entonces eso está allí. Entonces, como te digo, eso está simplemente como para empujarlo y simplemente aprobarlo a nivel de Poder Ejecutivo. Y claro, los sectores dicen, yo me vas a hacer obligado, pero es una cosa paulatina, tampoco es que una cosa, digamos, se esfuerza de la noche a la mañana, pero si no lo iniciamos ahora, nunca vamos a terminar la integración. Perfecto. Es una idea interesante que se está trabajando y como lo vuelvo a mencionar, ya se han colocado los cimientos. De acá hacia adelante toca edificar estas políticas y articular con los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, Exacto. muchos de los gobiernos regionales, de los 26 que existen, dice, solo la mitad tienen una oficina que se encarga de gestionar los conflictos. Pero más allá de esto, también existen proyectos especiales, existen gobiernos municipales, como la Municipalidad Metropolitana de Lima, existen otro tipo de corredores que necesitan quizás ser atendidos y quizás el Estado en su plenitud no llega a estos sectores, ¿no? Las grandes empresas como por ejemplo de energía, de minería, tienen sus propios equipos de gestión social que hacen los esfuerzos necesarios, pero muchas veces necesitan la articulación con el Estado y tocar las puertas porque a veces las empresas cubren el cierre de brechas que el Estado no ha podido atender, ¿no? Entonces, en ese afán yo quisiera, desde su experiencia, me comente cómo ha evolucionado en este último quinquenio la conflictividad social. En estos últimos meses en particular, se ha visto una fuerte demanda de la sociedad
principalmente del sector transporte, y esto ha provocado movilizaciones por el tema de inseguridad, por ejemplo. Entonces, seguramente este tema hace 5 años no era una agenda, pero hoy por hoy se ha convertido en una demanda social. Entonces, ¿cómo que usted que ha migrado del conflicto social desde una agenda minera a una agenda más multidisciplinaria y ahora una agenda más urbana incluso? Lo que pasa es que, a ver, no hay que olvidarnos que hace 23 o 24 años el país optó de manera consensuada, porque fue un consenso, por un modelo de Estado unitario y descentralizado. Hace 24 años de eso, en 2002, en el Congreso de la República, se reforma la Constitución, la ley de base se aprueba, después las leyes orgánicas de gobiernos regionales, etc. El objetivo de todo eso, como bien dice la Constitución, el artículo 188, era alcanzar el desarrollo integral del país. Ese desarrollo no se ha alcanzado, obviamente. Entonces, este asunto de que tenemos 80% de informalidad y 20% de formalidad es una muestra un poco de eso, y al mismo tiempo donde los territorios, por ejemplo, minería informal o minería ilegal, digamos, con el precio del oro que tiene, hoy día subiendo permanentemente, frente a una no alternativa de conducción de la vida y el territorio y el desarrollo, lo que ha hecho, a veces yo creo que equivocadamente, es que cuando acudimos a un conflicto social, sobre todo fuera, un conflicto social que no es urbano, digamos, aparecen en el espacio de diálogo todo el gobierno nacional que está desconcentrado. O sea, tú puedes conocer a todos los funcionarios de cultura, de transportes, de MINAN, de energía y minas, de vivienda, cuando hay una mesa de espacio de diálogo y alrededor de eso aparece todo el gobierno nacional también desconcentrado. Y entonces lo que se estila como desarrollo en muchos de estos espacios es que se asume desarrollo igual con matriz de proyectos. El proyecto de vivienda, el proyecto de transportes, el proyecto del MINAN, etcétera, etcétera. Y no es una suma de proyectos del desarrollo. O sea, ese es el problema que tenemos en este momento. Yo lo que sé, por ejemplo, es que hoy día la Secretaría de Centralización con el CLAD están promoviendo un estudio que logre alcanzar, definir, por ejemplo, qué es lo urbano y qué es lo rural hoy día en el Perú. ¿No? Porque hay urbano, hay rural, pero hay periurbano también, y también hay perirural, es decir, los alrededores del urbano, los alrededores del rural, y cómo son los espacios de tránsito. O sea, incluso hay miradas rurales más amplias, que no es solamente, digamos, las acotadas a centros poblados. Entonces, recién se está empezando de alguna manera, por lo menos que lo he leído el otro día que me han pasado, es a mirar un poco los enfoques territoriales. Ese ha sido el drama el cual nos hemos mirado. El enfoque territorial, digamos, y el desarrollo territorial no tiene nada que ver con el límite del distrito, el límite de la provincia o del departamento. O de repente sí, de repente se necesitan, por ejemplo, territorios interprovinciales que se puedan mirar, digamos, cara a cara. Por ejemplo, estoy hablando de Cotabambas con Cusco, de Cusco, por ejemplo, ¿no? O el mismo Brave, exactamente. Entonces, donde tú no puedes plantearte desarrollo simplemente por parcelas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo pendiente, no resuelto. Entonces, lo único que el Estado puede ofrecer hoy día en los espacios de diálogo es la promesa de que el CUI, el código que está en el sistema de inversión pública, pueda primero aprobarse en el sistema de inversión pública y después financiarse. Bueno, esas dos cosas, tú que conoces Ancash, o por lo menos conoces Antamina, desde el 2013 no se puede construir la carretera de Yata con Antamina, y eso es obras por impuestos. Ni siquiera es, digamos, una cosa que viene por inversión pública pura y dura, ¿no? Y sobre eso, con eso tenemos, ejemplos de eso tenemos varios, ¿no? De décadas, espacios de diálogo, incluso sin resolución, que tienen más de 10 o 12 años de funcionamiento sin ningún problema, precisamente por eso, porque las organizaciones y los dirigentes se renuevan la confianza
el Estado o en las nuevas autoridades que aparecen, diciendo ya esta vez sí lo logramos, pero yo no sé si realmente con el modelo de sistema administrativo de inversión que se tiene, se puede aterrizar, que es un sistema administrativo de alguna manera vertical y el sistema de la gestión de gobiernos regionales y municipales es de carácter horizontal. Entonces, yo no sé si eso se puede encuadrar si es que no logramos un nuevo arreglo institucional distinto para mirar ese tema. Entonces, mientras no se solucione ese tema, vamos, el tema de la alta criminalidad va a resolver. ¿Cuál es la capacidad? Yo recuerdo cuando yo salí en los colegios, la capacidad había una suerte de capacidad de movilidad social de la juventud. O sea, ingresar, había un destino, universidad nacional, o estudio técnico, y a partir de eso ibas ascendiendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida de muchos jóvenes hoy en día? En el sentido, los próximos 20 años o 25 años, ¿hacia dónde va el Perú? No hay una claridad de eso, por ejemplo. Chile sí tiene un asunto de eso definido. No tenemos, a diferencia de Chile, por ejemplo, no tenemos servicio civil profesional. Es que ya sería un gran paso, ¿no? Entonces, el CAS que creó Alan García en su gobierno, hoy día se ha vuelto permanente, por ejemplo, ¿no? Y tenemos junto con eso unas cantidades, formas de contratación del Estado que no permiten una cierta predictibilidad un poco de las cosas que puedas hacer. Entonces, ahí hay varios factores que creo que desde el lado del Estado se ha como debilitado la institucionalidad, pero también necesitamos como establecer nuevos enfoques. El libro que promovió el Instituto Ingeniero de Minas, por Darío Segarra con Raúl Molina y Carolina Trivelli, sobre desarrollo territorial y minería, es un paso muy interesante, o sea, porque te permite incluso mirar el desarrollo de otra forma. Incluso ese plan tiene un documento, lo que pasa es que la voz no la levanta muy fuerte. Hay un documento que ese plan tiene que se llama el planeamiento interdepartamental, buscando territorios funcionales, en esa misma lógica de que precisamente los políticos distritales o provinciales no solucionan el tema del desarrollo. Bueno, siempre tiene un documento en ese sentido. Entonces, lo que pasa es que la gente no lo usa o no. Recojo de la última parte en la que nos está haciendo la mención de este diagnóstico, que no tenemos una visión integral como país, ¿no? Tenemos políticas como quizás el acuerdo nacional, donde se buscan coincidencias para buscar un norte. Ese plan hace los esfuerzos precisamente para articular políticas públicas hacia el futuro con una visión más integral, pero en todo ese proceso aún existen brechas por cerrar, que son principalmente los temas que motivan a la movilización social y precisamente la sociedad civil, al tener demandas insatisfechas, acude pues a las calles a reclamar algo, como las movilizaciones que están habiendo en Lima, reclamando agua, saneamiento, o las movilizaciones que hay en Jaén, las movilizaciones que hay en el sector transporte y otros más, ¿no? O sea, es la falta de atención de servicios públicos de calidad. Entonces, tenemos a un Estado que precisamente en su rol como proveedor de servicios quizás tenga deficiencias. Ejemplo, ¿no? En el sector de educación hay N número de colegios que tienen infraestructura colapsada. Igual es en el tema de saneamiento. Igual es en el sector minería, ¿no? Por ejemplo, ahora que se está promoviendo en el Congreso un tema para que las concesiones las concesiones que no están siendo utilizadas pasen a manos de terceros. Entonces, hay tantas necesidades que están insatisfechas que son un caldo de cultivo perfecto para que la conflictividad aumente. ¿Cómo se puede prevenir ante un escenario bastante complejo? No tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que puede pasar, pero existen herramientas para la prevención y usted ha hablado de alguna de estas, ¿no? ¿Y esto cómo se traduce en el campo? ¿Cómo hace el gestor social de la presidencia del Consejo de Ministros para que tenga un sistema de alerta temprana y que diga, oye, acá puede aparecer un foco, acá puede ser un escenario nuevo? Sí, nosotros una de las cosas que establecimos en la gestión en estos años fue, junto con esos instrumentos y esas políticas que he mencionado, es también el establecer análisis más prospectivos territoriales. Aparte de tener comisionados o responsables territoriales en todo el país, ¿no? Por lo menos uno en cada departamento, en el caso de Apurímac hay un poco más, y Cusco también.
Y contando con información de inteligencia e información de la propia policía, se logra establecer de manera preventiva por dónde vienen un poco las movilizaciones, los conflictos, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, incluso no solamente con este presidente, sino con el anterior, es que las poblaciones ya no reclamaban que vayan ministros o viceministros, ni siquiera el secretario de Gestión Social de la PSM, mucho menos, sino que ya directa una conversación con el presidente de la República. Eso pasaba en Tacna con el penal de Chayapalca, ¿no? Permanentemente, ha pasado también en Ica, ¿no? Exactamente, ¿no? De alguna manera hay como un desborde en ese sentido de que ya el ministro no es suficiente. Ya has mencionado las carreteras en Jaén, en Chota, pendientes por el MTC. Bueno, hay actas por ministros de Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con los alcaldes de esas provincias y su sociedad civil correspondiente, poniendo plazos de cómo avanzaba el proyecto. Bueno, estoy hablando de julio del 25, ¿no? Y eso no ha ocurrido, ni hoy, ¿no? Porque de alguna manera no hay problemas serios con los concesionarios y los contratos y los arbitrajes, etc. Entonces, ahí todo un tema. Claro, lo que pasa es que estos son carreteras que tienen años. O sea, son carreteras de 8 o 10 años de pendiente compromiso, ¿no? Entonces, sí necesitamos establecer una suerte de sinceramiento, primero, de los compromisos que factiblemente se pueden realizar, y eso no solamente depende de los compromisos que la PCM tiene registrados, sino de todos los compromisos que los sectores tienen de manera bilateral en sus propios espacios y que la PCM no los tiene registrados, sino los sabe el MDC, los sabe Vivienda, los sabe MINEN, los sabe Salud, ¿no? Pero no están de alguna manera en el de la presidencia del Consejo de Ministros. Precisamente por eso es que necesitamos urgentemente esa plataforma de integración, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hemos estado permanentemente adelantándonos al conflicto, hemos establecido procesos y espacios de diálogo, pero muchas veces con la promesa de que la siguiente reunión es en Lima y en la sala del Acuerdo Nacional, por lo menos como el viceministro de Gobernanza Territorial. A pesar de que eso no asegure de alguna manera un nivel de compromiso, porque tú sabes que, como siempre nosotros decíamos, en gobernanza territorial, desde el diálogo, digamos, nosotros nos hacemos puentes, nos hacemos carreteras, promovemos y articulamos. Y es los sectores con los que tienen que comprometerse, digamos, a esas nuevas propuestas con el cronograma, a esos nuevos compromisos de que esta vez sí se va a hacer un seguimiento más escrupuloso respecto a los avances, digamos, de los bienes y servicios que necesita la población. A todo lo que han mencionado. Adicionalmente, creo que falta hacer el efecto cascada de la gestión de los proyectos públicos, ¿no? Normalmente la gente protesta porque cree que el proyecto se va a hacer rápido y no conoce el ciclo de inversión del proyecto. Pueden saber a los técnicos de los gobiernos nacionales, subnacionales, regionales o municipales, pero el común denominador del ciudadano piensa que la decisión política basta para ejecutar un proyecto de inversión. Por eso es que tocan las puertas al ministro y escalan más allá quizás hasta el presidente porque esperan una atención inmediata. Y el presidente ni el ministro puede saltarse el procedimiento de un proyecto de inversión pública. Entonces, ahí la brecha no va a ser atendida por más que exista la voluntad plena del presidente de la República o quizás del ministro. Entonces, falta hacer ese efecto cascada, sugiero yo, en articular cómo funciona un proyecto público en las bases de la gente que demanda, ¿no? Más allá de los alcaldes, más allá de las autoridades políticas, sino también el ciudadano de a pie. Entonces, quizás esto pueda servir como un aporte para que la gestión de prevención aterrice hasta las bases, ¿no? Y donde se pueda canalizar. David, yo quería, de toda esta experiencia basta que usted tiene en los conflictos, ¿qué conflictos no han logrado escalar y del que usted se pueda sentir satisfecho y decir, oye, nosotros hemos intervenido preventivamente en este tema y hemos logrado
que sentándose las autoridades, articulando con los ministerios, hemos evitado que esto crezca o que este conflicto llegue a una etapa de crisis. Seguramente en su experiencia hay muchos temas por contar, pero yo quisiera arrancarle para esta entrevista algunos de esos logros más exitosos que ha tenido usted. A ver, de lo que recuerdo es, por ejemplo, el espacio de diálogo que teníamos, o que, bueno, que existe entre el Frente de Defensa de Yata, de la provincia de Guamalí, con Andañé, ¿no? Eso era una cosa, digamos, permanente, de alta conflictividad, incluso con cambio de dirigencia, incluso eran a veces mucho más agresivos que las anteriores, pero, digamos, quizás el plan máximo o el compromiso máximo, que es la carretera famosa de 2013, para acá sigue pendiente de cumplimiento, pero sí se logró avanzar en otros compromisos, tipo educación, tipo un hospital, con inauguración, etcétera, ¿no? Colegios, ¿no? Temas de canales de regadío, apoyo a agricultores. O sea, sí hubo una importante muestra de que los otros sectores avanzaban a pesar de que por el lado del NTC y Provías y Antamina siempre había problemas con el lado de los cronogramas que no lograban cumplir. Digamos, y eso han sido diálogos duros, en Lima sobre todo, porque el Frente de Defensa venía con 40, 50 personas, y las reuniones eran desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin parar y a veces sin almuerzo. Eran duras en términos de las intervenciones, pero de alguna manera la mediación que logramos establecer logró configurar de alguna manera una ruta de salida y un reconocimiento de que sí había avances y que en el tema mayor se pedía que haya más publicidad. El otro asunto que también se intervino fue, por ejemplo, la movilización que el Frente de Defensa de Ayacucho promovió, en el caso de Vilcashuamán, también el de Huanta, pero sobre todo en el de Vilcashuamán, y ahí logramos interactuar, por ejemplo, con el recién creada Oficina de Conflictos Regional de Ayacucho, ¿no? Y entonces, lo que en una primera instancia establecimos, por ejemplo, es que este es un tema de demanda regional principalmente, la demanda de la provincia de Tucumán, y que tenía que estar encapsulado ahí, y que la oficina regional podía, desde ese espacio, convocar al gobierno nacional, a las municipalidades provinciales, a los sectores, etcétera, y efectivamente así se hizo, pero después ya por temas de otro tipo de proyectos se logró establecer un espacio mayor, ya conducido desde la Secretaría propiamente, con la Secretaría de Centralización, porque eran efectivamente temas relacionados con temas de desarrollo, ¿no? Un tema parecido hicimos en Huanta también, en ese sentido, ¿no? Digamos, esas son las dos cosas principales que recuerdo, de repente se me olvidó alguna, pero bueno, también hemos establecido cosas internas con el Frente de Defensa, por el tema de Chayapalca, que se logró establecer una comunicación directa con ellos, ¿no? Muchas veces el tema es que los sectores tienen miedo de ir a hablar con la población. Entonces, dicen, no, se van a molestar. Digo, sí se van a molestar. No hay forma que no se moleste. Si tienes demandas pendientes y temas de servicios básicos que no están resueltos, es obvio que tú también, de alguna manera, responderías a ti. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa entraremos a un nivel de acuerdo y establecer alguna ruta de salida. Entonces, creo que lo principal, por ejemplo, es una cosa que también hicimos, por ejemplo, en el caso de Lima hay un edificio con una zona por donde desborda normalmente el cauce de los Huaycos, en Chosica, que se llama la zona de la Vizcachera, que hicieron marchas, en ANA, después a PCM, se encauzó eso. Y una cosa interesante que la dirigencia hizo y que me pareció una cosa muy positiva, crean un WhatsApp de relacionamiento de todos estos dirigentes de esta zona con los sectores, incluida la gente de la PCM. Con lo cual, digamos, todos están de alguna manera informados y avisados de los pasos que esta dirigencia está dando, de los acuerdos que está tomando o las demoras que están habiendo respecto a determinados asuntos.
Y a partir de allí es que de manera así muy preventiva nos adelantamos y le dijimos, señor Adama, ingeniero Adama, ¿qué pasa con esto? Ay, que no me el alcalde de Chosica, llamas al alcalde de Chosica, inmediatamente se constituye una reunión, el problema un poco se resuelve, etc. Entonces, muy expeditivo, es bien expeditivo. Entonces, y eso se establece. En las tecnologías. Así Tenemos que es, adaptar a las tecnologías para así es, prevenir los conflictos. así es, así es. Muy bien. Se viene un proceso electoral, estamos a puertas y también los conflictos sociales en materia electoral despiertan, pues, en varios puntos del país hay pequeños foquitos, ¿no? Principalmente en las regiones al interior, porque posiblemente el candidato X o el candidato Y no resulten favoritos o no resulten electos. Lo mismo puede pasar seguramente en las elecciones municipales y regionales, donde las pasiones son más candentes. Entonces, si bien es cierto, de estas tareas se encargan los entes rectores como el OM, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el jurado y otros más, existe también seguramente una labor desde la articulación estatal, ¿no? ¿Cómo ve los próximos meses los escenarios de conflicto en el país? Que va a haber un cambio de gobierno Sí, nacional y también regionales y municipales. mira, hay apuestas de todo, pero digamos, las que yo considero complicadas es apuestas que dicen que van a nivel nacional, en las elecciones nacionales, apuestas que señalan que van a reducir a 6 o 7 ministerios el gobierno, el Estado peruano, ¿no? Lo cual lo veo bien complicado. Se puede hacer seguramente de mano militar y eso, ya hubo el Estado Fujimori hace muchos años, varios estudios, etcétera. El tema es, yo no sé si es un tema de cerrar ministerios o es un tema de realmente achuntarle a cuál es el problema público que tenemos que resolver, digamos, en los próximos 5 años de este nuevo gobierno. Y varias de esas cosas tienen que ver con que el otro día en un panel decían cómo mejoramos la gestión pública, ¿no? Y una de las cosas que comentando decíamos era, no hay forma de mejorar la gestión pública si es que no se mueve un ápice de esta gestión pública descentralizada, de este Estado descentralizado. O sea, esto no ha funcionado, está absolutamente demostrado. 23, 24 años de gobiernos regionales simplemente ha significado, digamos, un espacio burocrático en la capital del departamento y que muchas veces disputa las acciones en la municipalidad provincial de la capital, en términos, digamos, de visibilidad y actividades, etc., ¿no? Principalmente, ¿no? Para la próxima campaña. Entonces, cuando la lógica del gobierno regional era precisamente pensar el desarrollo del territorio. Ese era su principal papel y su coordinación del nivel local con el nacional. Era un intermediario, era como una bisagra. Bueno, eso tampoco ha funcionado. Entonces, necesitamos mover un poco ese asunto porque, por ejemplo, los 11 sistemas administrativos que tiene el Estado, que tiene el sector público, el Poder Ejecutivo, que está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, cuando uno lee el listado de esos 11 sistemas administrativos, en el párrafo inmediato dice, bueno, estos sistemas administrativos se tienen que adecuar a la descentralización. Bueno, eso dice desde el 2007. Hasta ahora no ha pasado nada. No es No, en la así. práctica no funciona así. En la práctica, este asunto de que los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, tienen que venir a Lima todos los meses, 15 días por lo menos, para gestionar cosas, es producto de esto. El sistema de tesorería, de contabilidad, de recursos humanos y de inversión pública, por supuesto, y otros, están centralizados. Entonces, ahí hay un tema a resolver. El otro tema, por ejemplo, es el tema del financiamiento presupuestal. O sea, desde el 2004 con Toledo se aprueba la ley de estabilidad fiscal que hasta ahora sigue vigente y ahí dice que el financiamiento de los gobiernos regionales es por transferencia desde el gobierno central, en la primera etapa, así dice. En la segunda etapa, dice, cuando se creen regiones, de ahí hacemos el cálculo para la distribución fiscal adecuada. O sea, más claro ni el agua. Entonces, eso no se ha resuelto. O sea, tienes una serie de nudos en el Estado peruano a nivel nacional, descentralizado, que si no los resuelves,
vamos a seguir la inercia de hacer simplemente el asunto de hacer la matriz de los proyectos de inversión, de decir, yo no tengo plata, pero tú tienes Canon, entonces usa tu Canon, cuando ya usaron el Canon para otras cosas, ¿no? A los departamentos que tienen Canon, a los otros, digamos, es más complicado hacer acciones y actividades. Entonces, ahí hay un tema a resolver. ¿Cuál es la apuesta que hay a nivel nacional? Y la otra, digamos, es que no haya, en el otro extremo, mantengamos un poco lo que de Pedro Castillo para acá, porque, digamos, no hay sobre qué es lo que hay que hacer en la gestión pública, qué es una política pública, para qué sirve la institucionalidad, digamos, en el sector público, la relación con ciudadanía, la relación con el sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente las apuestas que yo veo en términos generales. Veo más complicado, sí, como tú me enseñaras, las elecciones provinciales, regionales y municipales, porque allí todos los que no han ganado nada en esta nacional van a meter por distintas formas, movimientos regionales y otros, formas de cómo lograr espacios de poder, porque en realidad los gobiernos regionales se han constituido en eso, o sea, en espacios de poder para agenciar, digamos, puestos de trabajo y de alguna manera, pero no necesariamente para resolver los temas fundamentales de sus territorios, ¿no? Con esta última participación suya en la que define a que los gobiernos regionales se han convertido en una suerte de municipios grandes, ¿no? Que compiten a veces con la capital regional y que en realidad han hecho poco por avanzar a nivel de políticas públicas regionales y su rol básicamente se ha convertido en el gestor en Lima, ¿no? Que para visitando ministerios, Sí. que para visitando a la presidencia y al Con sus Congreso, oficinas para desconcentradas en Lima, oficinas ajá, y desconcentradas en para Lima. articular y genera Así un es, poco más de burocracia, ¿no? así Entonces, es. David, muchas gracias por haber compartido con nosotros este podcast de ABC Social. Hemos aprendido bastante en relación a lo que ha significado, pues, su paso suyo por la presidencia del Consejo de Ministros a nivel de colocar los cimientos en la prevención de los conflictos sociales. Yo me quedo muy satisfecho por esta participación suya y también con el diagnóstico que nos hace para quizás ver un escenario de cómo sería en el futuro, en los próximos 5 años, a nivel del Estado peruano, si es que no se logran articular algunas políticas de Estado, mejorar la descentralización, distribuir mejor los recursos, quizás cerrar más las brechas y tantas necesidades que el país tiene. David, nos despedimos, quizás un saludo final. Simplemente agradecerte la invitación para conversar sobre todos estos temas. Estamos a la orden para cualquier otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y yo me despido y nos encontramos el próximo miércoles. No se olviden de seguir todos los miércoles nuestra edición del podcast de ABC Social, Casos de Éxito. Muchas gracias.